Y justo en este espacio es donde hoy queremos celebrar a Lorenzo Díaz, sociólogo, periodista, crítico gastronómico y sobre todo un bon vivant que no ha dejado nunca de apreciar lo que puede darte de sí cada día si sabes vivirlo adecuadamente. Al propio Lorenzo le encanta este espacio y le hubiera gustado mucho estar hoy aquí, pero a lo largo de este acto veremos de cuántas maneras nos está acompañando hoy. ¿Saben ustedes cómo se les daba la bienvenida a quienes llegaban a un banquete en la Grecia clásica? Con un gesto de invitación, con la mano se les decía «cáirete», alegraos. Y todo lo que ocurría a partir de ese momento seguía algunas reglas, solo algunas, que tenían que ver con la cortesía hacia el anfitrión y el protagonista de la noche. Compartir el vino tenía un valor ritual y sagrado más que alimenticio, era pura celebración de la vida. Así que en este punto les digo cáirete, invito a todos a este homenaje a Lorenzo Díaz, este homenaje de la organización de la Feria Nacional del Vino, impulsada por la Diputación de Ciudad Real, que ha creado la distinción de Magíster FENAVIN para reconocer hoy el esfuerzo realizado por Lorenzo durante toda su vida para impulsar el consumo saludable y placentero de un producto que se ha conectado siempre con la mejor vida y con la cultura, y que nuestra provincia es un auténtico motor de riqueza. Le preguntaba estos días a Manuel Juliá, el director de FENAVIN, qué fue lo primero que le dijo Lorenzo Díaz al hablarle de FENAVIN como proyecto en el año 2000, ¿no? Lorenzo y Manuel quedaron en el Hotel Palace, en el bar. Hay que recordar que en ese momento, en el año 2000, había otras ferias, pero no eran esta, o sea, no tenían este enfoque de negocio y, por supuesto, algo que no tenían era esa conexión, la importancia que le daban a la cultura conectada con el vino, ¿no? Manuel le detalló el proyecto completo, que es el mismo proyecto que ha ido creciendo con el paso del tiempo, con pasos programados, y Lorenzo solo pudo decirle que era un proyecto muy inteligente y que contara con él. Manuel Juliá le pidió que estuviera con FENAVIN desde el principio, hablando de ella con personas que tenían mucho que decir en España en el mundo de la gastronomía, y cumplió, siempre ayudó. Y aquí estamos hoy, nombrándole Magíster del Vino y celebrando su voluntad personal de que esta feria funcionase. Ha participado en todas las ediciones y ha sumado su conocimiento a la que ya es la Feria del Vino Español más importante del mundo. Queda claro que por lo que brindaremos aquí hoy es por la red tejida poco a poco de afectos, sabiduría y amor por la gastronomía y el vino de Lorenzo Díaz. Una red que él ha ayudado a crear durante todas estas ediciones, llegamos a la edición número 12, ¿no? O sea que es una trayectoria larguísima. Para conocer mejor a Lorenzo Díaz y hacerle la laudatio previa a su reconocimiento hoy como Magíster del Vino, nadie mejor que su hijo, Lorenzo Díaz García Campoy. Les contaré que es periodista, como su padre y también como su madre, la querida y recordada Concha García Campoy, y que desarrolla su labor como reportero en Mediaset desde hace una década. Te invito a subir, Lorenzo. Deme un titular, hijo. Es una fórmula recurrente que utiliza mi padre prácticamente a diario cuando acabo la jornada laboral para que le cuente mi día. Pensando en un titular, en un resumen de la vida de Lorenzo Díaz, ¿no? Podría ser «Retrató España a través del vino y la gastronomía». Un titular que, siendo cierto, se queda corto porque no explica la influencia que nuestros vinos, que nuestra cocina han tenido y tienen en cada segundo de su vida. Lo vais a entender. Lorenzo Díaz se comunica en clave de vino y gastronomía. La influencia se extiende de tal manera que llega incluso a la forma en la que se relaciona con sus hijos, ¿no? Hay multitud de ejemplos de esto. Por ejemplo, en las salidas nocturnas, cuando sus hijos éramos más jóvenes, la preocupación de nuestro padre no era tanto la hora en la que volvíamos a casa, las compañías, la preocupación era otra. Y me vais a disculpar el lenguaje, pero quiero proceder a reproducir sus mensajes, ¿no? Me decía, a ver qué mierda has bebido, so cabrón, teniendo como tiene tu padre en casa la mejor bodega de España, ¿no? Esta hipérbole paternal a veces rozaba lo absurdo, ¿no? Su regalo por la primera comunión fue una comida en Zalacaín, con 10 años. Me ha costado 20 años más entender el generoso gesto, pero aunque sea algo tarde, ahora
logro comprender las bonitas intenciones de un padre siempre en código gastronómico, ¿no? Empeñado siempre en que sus descendientes heredaran su amor por el vino, con un éxito algo cuestionable, ¿no? Un día quise que eso cambiara y aproveché el error de un cartero comercial que dejó en mi casa, una caja con un logo de grandes dimensiones en el que se podía leer Álvaro Palacios, grande. Mi ignorancia alrededor del vino en ese momento era mayúscula, ¿no? Y haciendo gala de ese gran alfabetismo vinícola, sin malicia alguna, le llamé. Le dije: oye, ha llegado un Álvaro Palacios a casa, padre. ¿Qué le parece si empezamos por aquí? Me dice: pero un momento, querido hijo, léame la etiqueta, ¿qué pone? Y le digo yo: pone algo así como La Ermita. Y es aquí cuando entendí lo que el concepto de desheredar podía llegar a abarcar, porque todo tras recibir virulentas amenazas si no devolvía la botella a su caja y él se la llevaba a su legítimo dueño, ¿no? Bueno, no quería que esta alabanza introductoria se convirtiese en una retahíla de anécdotas familiares, ¿no? Pero para entender al mítico hay que pararse en esos momentos repletos de ocurrencias geniales que configuran su esencia, ¿no? De esa bordería entrañable y provocadora que tanto le caracteriza y sobre la que ha cimentado su identidad, ¿no? Porque en esos momentos tan cotidianos es donde sale a reducir ese infinito talento sociológico, ¿no? ¿Qué poco necesitas, padre, para hacer un retrato de la sociedad española mordaz e impertinente a partes iguales, pero siempre tremendamente certero, y cuánto te admiro por ello. En este relato, que pretende trazar un poco la figura de Lorenzo Díaz, nos queda pendiente hablar de un elemento troncal en su vida, ¿no? Que son sus amigos, su gran patrimonio, su razón de ser. Sois, queridos amigos, la gasolina de este manchego que llegó a la corte en un camión de melones, como siempre recordamos entre risas. Dice el gran Manuel Villanueva que si algo le gusta a Lorenzo es querer a sus amigos y que le quieran. Y eso es lo que celebramos aquí, el cariño y el amor recíproco, siempre maridado por los grandes vinos de este país único llamado España, ¿no? Gracias por aprender de tu magia, padre, y de esos golpes geniales, como solemos decir, ¿no? También por enseñarme involuntariamente que los héroes tienen momentos de flaqueza y que un doble premio nacional de gastronomía bebe vino con casera cuando piensa que nadie le ve. Todos en la intimidad del hogar también somos terrenales. Gracias a los Manolos presentes, urdidores de este acto, a los amigos, a Pepe, Alberto, Félix, a Paco Somoza, a todos los amigos por regalarnos este momento que no olvidaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Te pido que te quedes aquí mientras te invito al presidente de FENAVIN y de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, al escenario. Él le va a entregar la distinción de Magíster FENAVIN. Tenemos un mensaje del propio Lorenzo Díaz que les invito a ver y a escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lorenzo Díaz, queridos amigos. Los amigos de FENAVIN se han visto, yo creo que obligados, por mi pesadez, a darme el trofeo este de FENAVIN. Y bueno, ¿qué quiere que os diga? Que me siento muy satisfecho porque La Mancha forma parte de mi cultura sentimental. Yo he sido muy quijotuno, muy cervantista y muy vinícola. Al principio pensaba que lo mejor eran los vinos de La Mancha, luego me di cuenta de que no es verdad, que sí, que son buenos, pero que hay otros y hay que competir con otros también. Aquí estoy en el lecho del dolor, pero en el recuerdo vivo de vosotros, que no he podido estar con vosotros por razones obvias, porque no me encuentro bien, pero sí os tengo en el corazón. Los manchegos fueron parte de mi educación sentimental y yo soy manchego. Y me vine a la corte a vender la burra de lo bueno que somos, de los vinos que hacemos y, en fin, yo no puedo hablar de mí mismo sin hablar de mis vinos.
Los vinos que decían en mi pueblo, como el vino de mi pueblo ninguno. Yo llegué a la conclusión de que como los vinos de este pueblo había mucho más de lo que tú pensabas. Eran vinos redondos, absolutos, y La Mancha ha marcado referencia en la industria vinícola del país, y yo no puedo hablar de La Mancha sin hablar del vino y de Fenavín. Gracias, Majo. Bueno, como decía al principio de este acto, esta es una celebración y lo suyo es, con una copa en la mano, conversar hoy de lo divino y de lo humano y, por supuesto, de Lorenzo Díaz, ¿no? Hay personas hoy aquí que le conocen muy bien y que comparten con él sus inquietudes, sus ilusiones y el trabajo activo que él desarrolla a favor del vino, ¿no? Varias de ellas nos acompañan ahora en una mesa redonda que esta vez va a ser sobre una silla alta, ¿no? El encargado de moderar esta conversación entre amigos será Manuel Villanueva, otro conocido embajador de esta feria, pero no en sentido figurado, sino real. Ejerce como embajador del vino desde el año 2015. Es director general de contenidos de Mediaset España y cuenta con una larga trayectoria en medios, además de tener una estrecha vinculación al mundo del vino. Tengo una lista así, les voy a leer algunos, ¿no? de las celebraciones, cómo celebra él el vino, ¿no? Como cofrade de la Denominación de Origen de Monterrey en Orense, cofrade del capítulo de la Cofradía de Vinos de Cangas de Narcea, padrino de la Vendimia 2016 de la Dehesa Los Canónigos. Bueno, no diré más, ¿no? Pero además tiene una sección propia en el Digital News que se llama Corre Caminos Gastronómico, en la que habla de su pasión, por supuesto, y también escribe en El Faro de Vigo. Les dejo con él y sus invitados. Muchas gracias. Manuel, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí a unos cuantos amigos que voy a ir llamando y si sois tan amables, me acompañáis y así vamos coloreando ese lienzo manchego que es Lorenzo Díaz. Así que pediría por este orden que subierais aquí Félix Solís, Manolo Juliá, Paco Somoza, Pepe Ribagorda y Alberto Fernández Bombín. Os indico cómo sentaros, sé que me lo han dicho, ¿eh? Esto me lo he aprendido. Félix se sienta de izquierda a derecha, Félix ahí, Manolo, Pepe, Paco, dispuestos a comenzar a conversar sobre él. Bien, quiero dejarlo claro, desde el principio, por contradecir esa costumbre tan española de empezar a poner a parir al primero que se va o que no está. Dijo el maestro de periodistas, Luis Carandel, que Lorenzo era un sociólogo, gastrólogo y juergólogo. Doy fe, sin ser notario. Me acompañan hoy estos 5 amigos que he llamado, con los que quiero ir desgranando anécdotas y comentarios que nos ayuden a forjar el lienzo de nuestro homenajeado. Empiezo por Félix Solís, bodeguero y empresario, y compañero de pupitre de Lorenzo en los años de la infancia. Lorenzo no se cansa de repetirlo. Félix, ¿cómo era ese pupitre? ¿Cómo era Lorenzo? Teníamos 10 años, entonces. El colegio de Santo Tomás estaba al lado de la plaza y el pupitre era como eran los pupitres antiguos, muy viejo y tal. Y jugábamos en la plaza. Entonces me acuerdo que en casa teníamos un toro de madera, de esos de torear, ¿no? Y así pasamos los ratos con todos los temas estos, ¿no? La verdad es que es un hombre... Y luego lo vi a los muchos años, pasó por Valdepeñas y preguntó por mí, hace ya bastante tiempo. Y bueno, y desde entonces pues ha sido entrañable para mí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Félix. Y como buen paisano, estuvo desde el principio al lado de las cosas que sucedían en esta su patria chica, como esta Feria del Vino. Llamo a la conversación a otro ilustre manchego,
escritor y periodista, director de este certamen, Manolo Juliá. Puso a nuestra disposición prácticamente todos sus conocidos, todas las personas dentro del mundo de la gastronomía que nos pudieran ayudar, me aconsejó en cada momento que yo le iba contando lo que se me iba ocurriendo, si estaba errado, si no estaba errado. Es decir, su disposición fue total. Y ocurrió también otro maravilloso hecho para FENAVIN, que fue la creación del dúo Lorenzo Ribagorda, que desde aquella edición de FENAVIN pues han sido ya siempre fijos con nosotros y siempre apoyando y siempre sintiendo esta tierra como si fuera la de ellos mismos. Gracias, Lorenzo. Cosechó innumerables premios. Trabajó con los mejores: Luis del Olmo, Carlos Herrera, Alejo García, Carlos Alsina, etc. En ese andar por el periodismo fue fraguando amistades. Una de las más profundas se corresponde con otro amigo aquí presente, Pepe Ribagorda. Él podría llenar todo este tiempo de anécdotas con el mítico Llorens, como lo bautizó Carlos Herrera. Cuando la verdad es que es un amigo mío, Juan José Ibáñez, mordaz e irónico como él, el que un día le calificó con el apelativo de mítico. Y ahí se quedó. Un día estando con Herrera, lo comentamos, el mítico le hizo tanta gracia que ya Herrera lo magnificó y lo hizo ya universal. O sea, no se entiende a Lorenzo sin el apelativo mítico y además Llorens, que es una cosa también graciosa y simpática, pero sí, la verdad es que le pega mucho porque es un personaje de leyenda, es un personaje único, irrepetible, es mítico, es legendario. Yo le quiero mucho. Recordaba a Manuel, luego se asustó y automáticamente esa misma noche me llamó: Pepe, me tienes que ayudar, que me he metido en un lío con esto, a ver cómo lo hacemos, cómo organizamos, qué ponemos en marcha y demás. Pero nada, con toda la ilusión empezamos y desde el minuto cero me acuerdo que nos pusimos a disposición de FENAVIN y bueno, es un sinfín de enólogos, de bodegueros, de críticos, de gastrónomos, de chefs, los que han pasado por la feria y en mesas redondas que hemos organizado con toda la ilusión del mundo, mesas súper divertidas. Recuerdo la última, que Alberto la recuerda muy bien porque participó en ella, que era la insoportable levedad del cocinero borde y pesado, ¿no? Ese cocinero que sale permanentemente a darte la brasa con sus menús y sus doctas experiencias y su docta sabiduría sobre su cocina tecnicolor. Su cocina tecnicolor y sobre sus platos, que Lorenzo nunca terminó de entender. Porque digo que fue un gran divulgador, pero tenía un fuerte apego a la tradición, a la cocina tradicional, y nos hemos reído muchas veces de la cocina tecnicolor, y él bromeaba mucho y la verdad es que desde el respeto siempre, pero él, si tenía que elegir, eran sus lentejas, eran sus callos. Una vez con un cocinero de estos así muy moderno le decía: pero ¿usted sabe hacer una tortilla francesa? Le reto a que me haga una tortilla francesa. Y luego esa manera del usted siempre. Sí, eso lo iba a reseñar ahora. Yo le quería preguntar a Lorencito también, ¿a sus hijos también les trata de usted? También. Qué maravilla, me parece maravilloso. Maravilloso. Y lo del titular es muy de él también, ¿eh? Sí. Pues siempre estaba, abrevie usted, ¿eh? Scoop. Abrevie usted. Vaya abreviando ya, ¿eh? Vaya abreviando. Cuando moderaba las mesas, ¿te acuerdas, Manolo? Vaya usted abreviando ya, ¿eh? La capacidad que tenía para calificar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando en España empezó la revolución del vino, él organizó aquí una mesa que cuando os diga el nombre lo vais a entender. Se llamaba la perestroika del vino español. Sí. Se supo ver rápidamente cómo enlazar la modernidad con la revolución. Era de verdad de una gran agudeza. Un amigo común dijo: tiene la bodega de un banquero de Burdeos. Es el que es un personaje singularísimo y no sé, esa impaciencia que tenía siempre. Yo recuerdo comidas en casa que podía presentarse a lo mejor a las 12:30 o la 1, cuando habíamos quedado a las 3. En esta casa, no se come en esta casa. Nos hemos quedado a las 3 de la tarde para comer. Aquí no se come en esta casa. En fin, abrevie, un personaje mordaz, irónico, muy divertido y un gran amigo. Gracias, Pepe.
Dice mi hermano menor, el poeta y periodista Antonio Lucas, que hay algo en la amistad que nunca se abandona. Zamora, parada y fonda. Paco es también uno de los incondicionales de Lorenzo. Juntos hemos vivido momentos y sobremesas inolvidables. Y yo le pediría que recuerde alguna de ellas. Bueno, yo si me pongo a recordar anécdotas de Lorenzo me puedo tirar aquí hasta pasado mañana, ¿no? Pero vamos, yo pensando... La del hotel. Bueno, hay una anécdota muy graciosa que un día estaba en bolas y salió a dejar el desayuno. Estaba en el hotel en Zamora y estaba en la habitación de al lado Pepe, ¿no? Y salió desnudo a dejar la bandeja fuera y se le cerró la puerta y se quedó en el pasillo completamente desnudo, que había que verlo, ¿no? Llamando a Pepe como un poseso diciendo, y Pepe, claro, cuando abre la habitación se encuentra... Yo abro la puerta y me encuentro a Lorenzo Díaz desnudo, pelotas. Sí, sí. Pero bueno, paseando por la calle lo reconocían... Le dije, pasa. Lo reconocían por la voz, ¿no? Y le echaba una bronca al que lo reconocía y dice, pero vamos a ver, usted me reconoce a mí, no reconoce a Paco Somoza, que ha hecho por esta ciudad no sé cuántas cosas, decía, ¿no? Y claro que era una voz reconocida y un espíritu reconocido. Era el espíritu de la contradicción. ¿De qué se trata? Que me opongo, ¿no? Siempre, permanentemente tenía esa actitud tan positiva y tan divertida y tan crítica con todo lo que estaba a su alcance, que trataba de absurdo a quien no le gustaba al primer toque, ¿no? y lo desmontaba y lo sigue desmontando, ¿eh? Quiero decirte que estamos hablando en pasado, pero vamos, Lorenzo, yo hablo con él cada 2 días y le digo, ¿qué tal está Lorenzo? Y me dice, pues aquí soportando la insoportable levedad del ser. Es permanente esa especie como de manera de proceder con unos reflejos absolutamente asombrosos, ¿no? Es lo mejor. Yo destacaría en él esos reflejos y esa capacidad de contradecirse así. A mí me recuerda un poco a Said Oiza, el arquitecto, ¿no? Que decía de otro arquitecto que se llamaba Christopher Alexander, ¿no? que un filósofo que hablaba sobre la ciudad y los árboles. Decía, la ciudad es un árbol. Y decía Oiza, dice, yo no sé, yo estoy en contra de lo que dice Christopher Alexander cuando dice que la ciudad es un árbol, o dice que no es un árbol. Dice, es igual, si es un árbol o no es un árbol, yo estoy en contra de lo que dice Christopher Alexander. Y así era Lorenzo. O sea, Lorenzo, ese método de contradecirse... Así es, no era, claro. Ese método de contradecirse para llegar a una conclusión determinada, pues es muy sugerente y muy positivo, y es lo que lo ha hecho distinto a los demás. Por eso lo queremos tanto, ¿no? Y sus amigos, que para él, igual que para nosotros, él es una referencia absolutamente emocional profunda. Nosotros yo creo que también para él lo somos y esas cosas pues se notan, ¿no? Y luego, como dice Diego Rodríguez Rey, nadie me ha insultado tan bien como Lorenzo Díaz, ¿eh? Esa capacidad, Alberto, para insultar, y lo bien que sienta un insulto de Lorenzo Díaz, cuando lo recibes. Maravilloso. Ya lo creo, capaz de llamarle sobresaliente de espadas al camarero de la sal. Cuando dijo, míralo, parece un sobresaliente de espadas. Y dice que es el sobresaliente. Le decía a un camarero que no hacía nada, lo único que hacía era presentar los platos y los vinos y tal. Y usted es el sobresaliente. No siempre encontraba el apodo certero y siempre lo encuentra. O sea, que ya os digo que yo que hablo con él con frecuencia, siempre me dice una cosa ingeniosa, que él la convierte como una especie como de parida, ¿no? Como que la dice así sin darse importancia, pero que es para escribirla y contarla luego, ¿no? Siempre. Bueno, Alberto Fernández Bombín dice ser un alumno aventajado del mítico Llorens, aunque él repetidamente me dice siempre, Manolo, con este no hemos hecho carrera. O sea que, Alberto, este San Benito llevas, no hemos hecho carrera de ti. Y como discípulo aventajado, sus populares y cachondas discusiones gastronómicas están a la orden del día, son casi como de catecismo. ¿A que sí? Mira, yo conozco a Lorenzo hace 25 años y en estos 25 años creo que solamente habrá habido un par de ocasiones en las que he comido o he hablado con él por teléfono en las que no haya discutido. Nuestro afecto y nuestro cariño, bueno, Lorenzo es el hermano mayor que me hubiera gustado tener, que acabé teniendo y que sigo manteniendo y con el que discuto cada día, y en alguna ocasión he hecho una especie de casi test de conducta, de darle la razón, y entonces rápidamente le ha cambiado de opinión para poder seguir llevándome la contraria. Estabais diciendo que nadie insulta como Lorenzo, nadie adjetiva como Lorenzo y nadie discute como Lorenzo. Fíjate
que yo, como discípulo suyo, que me considero no aventajado, porque nunca llegaré a su categoría y a su talento profesional, pero en algunas ocasiones que había presentaciones de gastronomía o de vinos, llamaban a Lorenzo y me decían, pero va a ir su pupilo, y a mí también, ¿va a ir Alberto? Sí, Alberto viene conmigo. Y a mí me decían, pero va a ir Lorenzo, pero ¿por qué nos preguntáis si vamos a ir juntos? Hombre, porque si vais vosotros ya sabemos que va a haber diversión, que si la presentación del bodegón es un rollo, la vais a acabar reventando el acto, vais a acabar discutiendo y al final todo el mundo se acaba riendo, porque estamos hablando de esa mordacidad de Lorenzo, de esa capacidad suya de discutir, de ese gran insultador que es, pero nunca reseñaremos lo suficiente el corazón de oro que tiene Lorenzo. Es decir, Lorenzo es un gran discutidor, es un gran cascarrabias, pero es un hombre profundamente bueno, es un gran amigo de sus amigos, es un hombre con buena voluntad, que nunca quiere hacer daño, que quiere reírse, provocar, pero que la ofensa no llega hasta el extremo de la maldad de hacer daño. Es decir, Lorenzo es un ser profundamente bondadoso. Y yo eso es una de las cosas con las que me quedo y por las que yo le quiero tanto, porque tiene ese espíritu deportivo, la discusión, con el que tú te puedes tirar 3 horas discutiendo, la gente dice que estos se van a matar, se acaba la discusión, nos damos un abrazo, un beso y no ha pasado nada, ¿no? Y yo me quedaría con eso, con ese talento, esa inteligencia y esa bonomía que le viene de serie y que yo creo que tienen también sus hijos, que tienen las mujeres que le han rodeado, que tienen siempre sus amigos, y es que él siempre ha tenido un radar para la bondad. Es decir, me vais a permitir también el taco, ya empezó Lorenzo abriendo fuego, yo nunca he visto a Lorenzo rodeado de hijos de puta. Es decir, Lorenzo siempre se ha rodeado de buena gente, y para mí la opinión de Lorenzo sobre alguien siempre ha sido como la etiqueta negra que garantiza que ese tipo es fetén. Sí, es verdad, porque es cierto que la de gente que me ha presentado, digo, gente buena, y gente que luego han sido mis grandísimos amigos, como el caso de Paco Somoza, entre otros muchísimos, o Manuel Juliá, entre otros muchos, ¿no? Siempre esa facilidad de rodearse de buena gente, ¿no? Y luego este sarcasmo, él no lo dirige a los débiles, es decir, él jamás le habrás visto lanzarle un apoyo a un camarero o a alguien que esté a un nivel, digamos, no es inferior, pero a alguien que al principio esté en un estado un poco inferior o de dependencia, él nunca es grosero, él nunca es maleducado, él siempre dispara a los poderosos. Es decir, si estaba en Onda Cero, su último trabajo en radio, él a la secretaria, a las chicas de recepción de seguridad les trataba como si fueran príncipes. Y a los príncipes los trataba como si fueran esclavos. Es decir, si venía un ministro ya podía atarse los machos, si venía alguien importante ya podía atarse los machos, y eso a mí era una característica que le honra, ¿no? Es decir, él siempre ir a por el más grande del colegio. Él me decía, mira, en el colegio si hay uno pequeñito y uno grande, y que siempre ha pegado al grande. Al pequeñito lo proteges y al grande vas con el palo. Y eso lo ha practicado toda su carrera. Yo creo que es un enorme privilegio haberle conocido. A mí me ha abierto las puertas del mundo de la gastronomía, me ha enseñado muchísimo, me ha presentado gente maravillosa. Tú decías un hermano mayor, para mí casi como un padre, ¿no? En el mundo de la gastronomía. Tenía también un gran conocimiento de la historia. Y hay una frase de él que recuerdo que decía así, cuando Felipe II no se ponía el sol en ninguna parte de su territorio, dice, pero tampoco se ponía la comida en todas las mesas. Es decir, estamos hablando de una época pobre. Era un hombre que también ilustraba muy bien con momentos históricos aquello de lo que estábamos hablando. Bueno, yo creo que tanto el vino como la gastronomía, para los que aquí estamos, no es solo comer y beber, es hablar de ello, y es una expresión cultural que nace de un sustrato histórico y geográfico y cultural. Y a él comer y beber, muchas veces, más que por el hecho en sí de comer o beber, lo que le gustaba era hablar de ello, ¿no? Esto es como cuando Dominguín estuvo con Ava Gardner, el acto le interesaba menos que bajar a contárselo a los botones del hotel, ¿no? Y esto a Lorenzo le pasaba mucho. O sea, ir a comer con él, a veces el sitio casi daba igual. Lo que le importaba era ir con sus amigos y poder decir que estaba muy bueno o poder criticarlo, ¿no? Y entonces, hasta la comida más simple, con Lorenzo, sigue siendo un acontecimiento, ¿no? Para él la polémica es que es un instrumento de relación, ¿no? Decía Borges que hay enemigos de mis opiniones, dice, pero si esperan un rato, yo mismo puedo ser enemigo de lo que acabo de decir. Pues Lorenzo era así, ¿no? Lorenzo es una persona que permanentemente pone en cuestión sus propias convicciones. Yo siempre le decía que era marxista, pero de Groucho, pero al revés. Groucho más tenía una frase que no recuerdo cómo exactamente era, que era: tengo estas opiniones, si no les gusta tengo otras. Lorenzo Díaz era al revés: tengo estas opiniones y si te gustan las cambio. Estos valores. Sí, me dan valores. Si te gustan las cambio, así es. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Queda todavía que terminar este acto. Y me gustaría cerrarlo diciendo que Lorenzo nos ha ido mostrando su magisterio con su voz, con su ingente literatura.
Como dice su amigo el periodista Raúl del Pozo, es el nuevo bachiller Sansón Carrasco, digno heredero de esa pléyade inolvidable de genios: Cunqueiro, Pla, Luján, Montalbán, Xavier Domingo. Lorenzo, llévale pues nuestra felicitación colectiva y dale las gracias por habernos enseñado tanto. Decía el profesor Grande Cobian que es más fácil cambiar de religión que de gustos culinarios. Así es que cenen ustedes bien, beban mejor y disfruten de lo que queda de acto. Muchas gracias. Me gustaría invitar al presidente de FENAVIN y de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, a que les dirija unas palabras. Pues muy bien, yo tengo muy poco que añadir a lo que han dicho sus amigos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí para hacer un reconocido homenaje a quien sin duda representa muy bien a nuestra tierra. No en vano, pues además de haber nacido en Solana del Pino, ya en las estribaciones con Andalucía, pues es hijo predilecto de Castilla-La Mancha por reconocimiento en el Día de la Región. Y lo cierto es que representa muy bien la historia de tantos hombres y tantas mujeres que salieron de nuestra tierra en un momento de enorme penuria y dificultad en los años 50 y 60 a buscarse la vida en Madrid. Él cuenta, he leído, que llegó a Madrid en un camión de melones, tan típicos de nuestra tierra, ¿verdad?, a trabajar en Estándar Eléctrica, y que ahí le dio por la sociología, por los estudios, y adquirió su conciencia social. Ha escrito sobre muchos asuntos de interés, desde la radio, la televisión, algún libro sobre el marxismo, si no me equivoco también, y desde luego es un ejemplo de lo que es un comunicador social relacionado con nuestra gastronomía. Yo tengo que reconocer, no sé si es una anécdota, pero sí es una realidad, que cuando llegué a la Diputación en el año 2015, a la presidencia, pensé que había que hacer algo con la gastronomía de nuestra tierra, porque es muy reconocida literariamente, pero pues, ciertamente tenemos más páginas casi que realidad, ¿no? Y me topé por casualidad en el archivo, en la biblioteca que me dejó mi antecesor, con un libro que me pareció maravilloso, que es La cocina del Quijote, escrito por Lorenzo. Y a partir de ese libro, de hojearlo primero y de leerlo con profusión y con gusto después, surgió una idea que ha cuajado en la provincia, que es Sabores del Quijote, que es una iniciativa que tenemos a lo largo y ancho de toda la provincia para celebrar los distintos productos de nuestra tierra, para que sin duda las generaciones venideras se sientan orgullosas de la gastronomía que hemos visto en nuestras casas, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y abuelas, en definitiva que tiene que ver con nuestros orígenes y nuestra identidad. De manera que le estoy muy agradecida porque hoy es reconocida esta celebración de los Sabores del Quijote y tiene... Buenas tardes. Les informamos que el FENAVIN cerrará sus puertas en unos minutos. Y yo voy a terminar mi intervención en unos segundos. Bueno, eso que soy el presidente de FENAVIN, se imaginan, ¿verdad? Bueno, quiero decir que en Lorenzo tenemos que reconocer todo lo que ha hecho por nuestra gastronomía. En su conjunto, por la gastronomía española, pero de manera particular por la nuestra, por la del Quijote, porque él es un cervantista de primer orden y desde luego se ha caracterizado por divulgar, por popularizar, por acercar al conjunto de la población todo lo que tiene que ver con la obra de Cervantes y de manera particular con la gastronomía. De manera que le estamos, Lorenzo hijo, eternamente agradecidos, se lo estaremos siempre, ojalá y que tenga muchos años por delante, que sepa de nuestras andanzas. Sin duda, él es un motivo de orgullo. He leído que Carandel decía de él que era sociólogo, gastrólogo y juergólogo. Eso sin duda es lo mejor.
Pues en todo caso, los que aquí estamos, las que aquí estáis, de lo primero, los que hayan estudiado la sociología, quien la tenga por ciencia. La gastronomía a todos nos gusta y las juergas nos apuntamos a cualquiera. En fin, que no sé si Lorenzo será de los nuestros, pero nosotros somos de los suyos. Muchas gracias. Bueno, veo que tienen ya todos su copa. Presenta nuestro querido Custodio López Zamarra, maestro de sumilleres. Me contaba el propio Custodio hace un momento que la fueron escribiendo a lo largo del tiempo, quedando muchas tardes. Y de esas conversaciones salió ese libro, ¿no? uno de tantos de los que ha escrito Lorenzo. Juntos también han hecho encuentros con Cervantes, hablando de vino y de nuestra rica gastronomía en diferentes localidades, ¿no? de la provincia. Por favor, Custodio, te invito a dirigir esta cata. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, autoridades. Para mí es una tarde de sensaciones y es una tarde de emociones. Y digo de sensaciones y emociones, mi corazón late muy deprisa hoy. Tengo mi corazón un poquitín delicado, pero esta tarde late muy deprisa por dos razones muy importantes. Una de ellas porque voy a hablar un poquitín de Lorenzo, voy a hacer una cata, la cata de la amistad, realmente con 3 vinos espumosos, 2 vinos manchegos y un vino de la zona del Penedès, que a él le gustaba mucho, el Jubecam Bruna Tour, reserva de la familia. Y en segundo lugar, realmente estamos en un aula, realmente algo impresionante, maravilloso, que felicito realmente a la organización, felicito al presidente, felicito a Manuel Juliá por haber creado realmente este aula fantástica y maravillosa, ¿no? Un aula que es unas sensaciones realmente extraordinarias y maravillosas para disfrutar de alguna forma de una copa de vino, ¿no? Y bueno, y vamos a hablar ahora un poquitín de 2 vinos blancos, un vino blanco, un vino rosado, espumosos, y vamos a ver qué nos cuentan, qué nos dicen, ¿no? Todos sabemos que el vino espumoso, llámese champán, llámese cava, llámese vino espumoso de calidad en una región realmente determinada, sea por la bebida donde más veces se ha brindado por alguien que quieres fundamentalmente, ¿no? Y entonces esta tarde vamos a brindar realmente con esta bebida, con estos cavas, por esta persona que quiero mucho, que he querido y que sigo realmente queriendo, y que como decía anteriormente, he pasado muchas tardes con él. Yo salía de trabajar y me iba a su casa ahí enfrente del Retiro, que tiene una casa realmente maravillosa, sobre todo la vista maravillosa del Retiro, toda llena de libros, toda llena de riqueza de alguna forma, gastronómica también y de todo tipo, una literatura realmente fantástica, ¿no? Y a ti te recuerdo realmente siendo muy niño, ¿no? Siendo cuando fuiste la primera vez a Zalacaín, como has nombrado realmente con tu padre y con tu madre, sí, con Concha García Campoy, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que hoy es una tarde de sensaciones y es una tarde también de emociones, ¿no? Así que bueno, que empiecen a servir, por favor, que empiecen a servir ya el vino, el primer vino. El primer vino que vamos hoy a catar se llama Lienzo y es de una cooperativa que tiene muchísima importancia en esta tierra, que es la Cooperativa Virgen de las Viñas, que está vinculada también un poquitín con el arte porque hay una galería de arte contemporáneo y que realmente es una maravilla. Y este vino tiene un vestido realmente precioso, el vestido que es la etiqueta, y luego después el vestido también del vino. Anoche tuve la oportunidad de poder probarlo y catarlo en un restaurante aquí en Ciudad Real, que se llama el restaurante Señor Pérez, y de alguna forma me gustó, de alguna forma mucho, ¿no? Porque además está elaborado con una variedad de uva, que es la Irene, que todos pensamos que es una variedad muy neutra y tiene una segunda fermentación en botella. O sea, es un vino que no se puede llamar cava, pero sí un vino espumoso de calidad hecho en una región determinada, como por ejemplo es Castilla-La Mancha y fundamentalmente Tomelloso, ¿no? Tiene 18 meses de crianza en rima. Esa crianza en rima, que ahora después veremos, es un Bruna Tour. Hay un licor de tiraje con esas levaduras de alguna forma que hacen esa función de crear esa espuma y ese rosario, que si me ponen un poquitín lo voy viendo, así. Gracias. Aquí no se puede dejar, ¿no? Bueno, es igual, sí. Que hace esa función durante 3 meses, 4 meses, hasta que las levaduras mueren
y luego después está otros 15 meses más, de alguna forma, creándose esa manoproteína, de alguna forma, que se está nutriendo un poquitín el vino de esa manoproteína para hacer una burbuja fina, una burbuja cremosa, y bueno, y es muy seco, pero al final tiene un ligero toque ligeramente dulce. Se ve perfectamente una burbuja muy fina, con una formación, por lo menos en mi copa, de corona, pero bueno, tiene un atractivo vestido, es muy atractivo, ¿no? La nariz que tiene, una nariz de fruta, una de fruta blanca sazonada, de fruta blanca madura, pero sobre todo hay unos ligeros tostados, esas notas un poquitín de pan grillé, que se forman de alguna forma un poquitín a través de esa crianza en rima, y luego después la boca. Un vino seco, sabroso, con un carbónico realmente adecuado. Yo, si tuviese que definirle, aparte de ser el vino de la amistad, si tuviese que definirle, yo no diría que es un Brunatour, porque me da una sensación ligeramente dulce. Sí, esa sensación ligeramente dulce, pero solamente tiene 1 gramo de azúcar o 1,5 gramos de azúcar nada más, ¿no? Pero la burbuja es muy cremosa. Esa burbuja cremosa no es un vino espumoso grosero, es un vino espumoso muy bien hecho de una variedad de uva que se llama Irene. La variedad blanca por excelencia realmente de esta tierra manchega, de la cual me siento muy orgulloso realmente de pertenecer, ¿no? Yo soy toledano, manchego, toledano, y bueno, y yo creo que es un vino realmente muy digno, muy bien hecho, con un vestido realmente precioso, como se llama lienzo, que está vinculado un poquitín a la cultura, ¿no? Enhorabuena a Virgen de las Viñas y enhorabuena a los enólogos que hacen de alguna forma este vino, ¿no? Gracias. Pasamos al siguiente vino. El siguiente vino que vamos a catar hoy es un vino rosado, elaborado en vino espumoso, con un poquitín menos de crianza. Le he puesto en segundo lugar, que se llama Lar. Es de Carrión de Calatrava. Es un vino de tierra volcánica. Ayer tuve la oportunidad de estar en esta tierra y me pareció realmente algo espectacular, algo realmente maravilloso, ¿no? Es un vino elaborado con la variedad Tempranillo. Si me sirves aquí un poquitín. Gracias. Muchas gracias. Tiene un color como muy crepuscular, es un rosado muy crepuscular con una maceración realmente de esta variedad Tempranillo para extraer este color y luego después pasar a esa crianza, a esa segunda crianza a través de ese licor de tiraje para producir de alguna forma también este carbónico con una formación de corona también muy importante. Es de una belleza realmente extraordinaria. Le he puesto en segundo lugar porque en el tema de los vinos rosados, que están elaborados con uva tinta, siempre van a tener un poquitín más de cuerpo, un poquitín más de estructura y tiene siempre un poquitín más de carnosidad, ¿no? Tiene un poquitín menos crianza, solamente son 9 meses, quizá posiblemente es la primera vez que le voy a catar hoy y quizá posiblemente no tenga mucho desarrollo realmente de su autólisis, de esa manoproteína que tenía, por ejemplo, la anterior, que son 18 meses, ¿no? Efectivamente, hay mucha fruta, hay mucha limpieza, tiene mucha franqueza y, bueno, no hay aromas realmente extraños, pero lo que predomina de alguna forma es la fruta roja, esa fruta madura, esa fruta sazonada, ¿no? Pero también está muy bien hecho. La boca es seco, es sabroso, es goloso, con esa fructosidad también realmente en el paso de boca, con un carbónico también muy presente, tiene una buena acidez, no hay mucho desarrollo realmente de su autólisis, pero sin embargo también tiene mucha franqueza aromática y tiene también mucha franqueza gustativa también, ¿no? Yo nada más pienso que está muy bien hecho y es otro exponente realmente importante de lo bien que se están haciendo realmente las cosas en esta tierra manchega. Y con estos dos exponentes realmente importantes de una Irene y un Tempranillo o Cencibel, como lo queramos decir. También otro vino de felicidad y de compartir y de homenajear a este personaje, a este hombre que realmente he compartido tantos momentos con él a lo largo de mi vida profesional en encuentros con Cervantes y fundamentalmente en Menéndez Pelayo, ¿no? Pasamos al siguiente, sí.
El tercer vino que vamos a catar esta tarde es un Juvecan Brunatur Reserva de la Familia, es del año 2017. Es un vino espumoso que le gustaba a Lorenzo y es un gran reserva. Aquí ya nos vamos a 36 meses de crianza en rima. Ya es un cava mucho más formado, con mucho más desarrollo de autólisis, y yo creo que es un cava muy interesante, con 3 variedades de uva que son las clásicas y típicas de la zona de la zona del cava, como es la Charelo, la Parellada y la Macabeo, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta, qué nos dice, porque al final, yo antes siempre decía que la cocina son sensaciones, pero la sala son emociones y la bodega son historias, son narraciones. A través de cada botella de vino hay una historia detrás. Y esta es una bodega realmente importante. Vestido realmente, el vestido que es el color del vino es muy bonito, realmente muy bonito, es un amarillo un poquitín más intenso, pero la nariz que tiene, el aroma que tiene, es un aroma de fruta más de hueso, de fruta más madura, esa nota también un poquitín que nos recuerda esas notas tostadas, esas notas de pan grillé, pero también de mucha intensidad. Aquí hay un desarrollo realmente importante, que son esos 36-40 meses de crianza en rima, ¿no? La boca está extraordinaria, ¿no? Es un Brunatur también, es un vino espumoso muy seco, muy sabroso, con un carbónico muy fino, muy elegante, muy delicado. Es un vino muy sutil, es un carbónico acariciante, te acaricia prácticamente el paladar cuando pasa, y eso es producido a todo ese tiempo de la crianza en rima, que son 36 meses, y está considerado realmente por el Consejo Regulador de Cava como un gran reserva, ¿no? Cremosidad, finura, delicadeza, amabilidad, sutileza, y un carbónico cremoso, un carbónico fino y muy delicado, ¿no? Un clásico de toda la vida, de 3 variedades como es la Charelo, la Parellada y la Macabeo, ¿no? Vino para brindar, un vino para disfrutar y 3 vinos para brindar, 3 vinos para disfrutar y 3 vinos para compartir y 3 vinos para decir a Lorenzo Díaz que nos guarde muchos años y que realmente tenga una vida realmente todavía larga, que así lo deseo, y así levanto mi copa y brindo realmente por Lorenzo y también por todos ustedes, presidente, absolutamente a todos. Muchísimas gracias. Gracias, y ha sido un placer y un honor haber compartido estos momentos para un homenaje de una persona muy querida como es Lorenzo Díaz. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias a todos. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gracias.